Continuamos abordando el tema de las crisis psicológicas. Probablemente uno de los elementos más preocupantes es la negación de una crisis. Es decir, la persona, a pesar de tener todas las manifestaciones de estar en medio de una crisis, se resiste y conscientemente se autoconvence de que no está en una crisis. Esto sucede cuando, además de una crisis personal, estamos viviendo una crisis familiar, una crisis comunitaria o una crisis social. Esta situación es altamente riesgosa para el bienestar y la salud mental, porque la persona, en lugar de afrontar la crisis, se resiste. En lugar de flexibilizar sus mecanismos personales y procurar desarrollar, apropiarse, construir nuevas herramientas personales para enfrentar una crisis, se vuelve rígida, entonces tiende a sufrir fracturas psicológicas. Y ustedes dirán, ¿cómo se hace una fractura psicológica? Pues simplemente que yo rompo con lo que está sucediendo, en mi vida en ese momento y minimizo sus efectos. ¿Eso qué quiere decir? No, a mí no me pasa nada, yo estoy totalmente controlado, eso a mí no me afecta, no hay de qué preocuparse, yo estoy muy bien. Entonces vamos construyendo una especie de imagen ideal de nuestra vida en la que no hay crisis. De manera que nos distanciamos afectivamente del proceso de crisis, tratando de que a nivel cognitivo eso se vuelva una realidad. Recordemos que funciona de la siguiente manera. La persona se autoconvence de que no hay crisis y luego invierte toda su energía en sentirse bien, aunque sea en apariencia, para equilibrar la disonancia cognitiva que ha provocado entre lo que piensa y lo que siente. Porque puedo autoconvencerme de que no me pasa nada, pero otra cosa es dejar de sentir el malestar que me provoca la crisis. Diríamos que esta es la forma más terrible de vivir una crisis. Porque aunque la persona se autoconvenza de que no existe la crisis va a seguir existiendo. En este sentido, lo primero para afrontar una crisis es aceptar que estamos en medio de ella. Aceptar que nos está sucediendo algo fuera de lo común. Aceptar que está sucediendo algo en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Eso es lo primero, aceptar. La aceptación luego me va a llevar a verificar qué elementos, qué recursos dispongo, personales, familiares, comunitarios o sociales, que me van a permitir enfrentar esa crisis. Y ahí surge que me puede dar miedo, me puedo sentir angustiado, impotente, puedo llegar a la frustración y otro elemento que muchas veces no nos gusta reconocer, sentir enojo. La persona se vuelve irritable porque no sabe qué hacer, no sabe cómo explicar lo que siente, lo que piensa, lo que va a hacer.
se siente como en un laberinto que no tiene salida. Entonces decimos, la primera medida es aceptar que estamos en una crisis. La segunda es evaluar los recursos personales, familiares, comunitarios y sociales, dependiendo del tipo de crisis circunstancial en la que nos encontremos, con los que disponemos. ¿Qué recursos tengo en este momento para enfrentar esta crisis? El tercer paso es aceptar cómo me siento. Eso significa, me siento triste, asustado, enojado, decepcionado, intranquilo. Llamar a los sentimientos y a las emociones por su nombre, no maquillarlos, no disfrazarlos con otras cosas, decir las cosas tal cual son. Una vez que hemos hecho ese recuento de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, viene la parte que requiere aventurarnos a lo desconocido. Requiere nuestra creatividad. ¿Cómo enfrento esta crisis si los recursos que tengo no me funcionan? ¿Necesito ayuda profesional? ¿Necesito ayuda familiar? ¿La puedo resolver solo? ¿O necesito el apoyo de alguien más, de un familiar, de una amistad, de la pareja, de un profesional de la salud mental? ¿Qué necesito? Esto es importante porque volvemos nuevamente al punto de esta conversación. Cuando la persona se considera absoluta para resolver sus problemas, como que si existiera únicamente ella en el universo, o diciéndolo en palabras cotidianas, se considera el ombligo del mundo, tiende a caer en un sentimiento de soledad. Porque toda crisis requiere de un apoyo afectivo, de un apoyo interpersonal. La crisis, aunque sea personal, requiere que la persona se sienta amada, acompañada, comprendida y no juzgada. Porque la crisis me va a llevar a tener diferentes pensamientos sobre mí mismo, sobre la crisis en general, y estados de ánimo cambiantes, sentimientos cambiantes, porque puedo llegar a sentirme totalmente angustiado o angustiada al no saber qué hacer, cómo responder, cómo manejar el sentimiento de temor que me produce si me dicen que no puedo hacer tal cosa, no puedo ir a tal lugar y yo estoy acostumbrada a llevar esa rutina y de repente no puedo cumplir con esa rutina. Eso genera una fractura en mi rutina psicológica que me asusta, que me inquieta. Aquí haré una diferencia. No todas las personas aceptan que viven una crisis de la misma forma ni reaccionan de la misma forma. Eso es evidente. Pero además es mucho más complejo la aceptación de la crisis para las personas que tienen la responsabilidad de ser cabezas de familia o ser los proveedores o proveedoras de seguridad
dentro de una familia. En este sentido se llevan la peor parte los hombres, sobre todo en nuestras sociedades en las que se les educa lastimosamente en muchos casos para no expresar sus emociones, por lo que les es más difícil aceptar que viven una crisis personal. Continuaremos más adelante profundizando en estos elementos de las crisis personales.